Velasco. Asimismo, le comentamos que antes de finalizar el taller estaremos dejando un pequeño link para que nos puedan ayudar, por favor, a completar una pequeña encuesta. Asimismo, saber su apreciación. Recuerden que pueden solicitar informes a través de WhatsApp o correo. A continuación, voy a dar paso al ingeniero Eric Velasco para que pueda iniciar el taller. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este taller. Así que ahí estoy viendo que hay saludos desde Nicaragua. Muy bien, qué bueno. Bien, voy a compartir mi pantalla entonces. Y como este es un taller que es 100% práctico, entonces nos vamos a ir directo al código. Por favor, señorita Angie, deme permisos para poder presentar mi pantalla. Buenas noches, ingeniero. Jefe. Ok, gracias. Ok, ¿ya se ve mi pantalla? Titular de ingeniero. Muy bien. Bien, entonces vamos a trabajar con MySQL. En este caso, yo estoy utilizando la última versión de MySQL. Les voy a mostrar que, perdón, esto no es. Yo estoy usando el MySQL que funciona sobre Docker. Entonces vamos a ver acá que esta es la instalación que yo tengo. La versión es de la 8.3 y bueno, ahorita ya está corriendo en mi servidor, en mi Docker, ¿no? La ventaja de tenerlo en Docker es que ya no necesito instalarlo. Basta con que descargue la imagen, lo inicialice y listo. Este tema de Docker lo vamos a ver dentro del curso, así que no se preocupen por los detalles porque la verdad es que no es nada complicado del mundo instalarlo. Y una vez que lo tenemos, yo voy a tener un gestor de base de datos llamado Beaver, que este es un gestor eh, completamente open source, ¿no? Que les va a permitir conectarse a cualquier tipo de base de datos, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que ese es uno de los mejores software que existe para poder administrar base de datos, sobre todo cuando no son de Microsoft. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un API REST que se conecte a una base de datos de MySQL, pero lo vamos a hacer que se genere a través de Entity Framework Core. Vamos a usar el esquema de Code First. La ventaja de Code First es que puedes modelar la base de datos desde código y no necesitas conocer toda la sintaxis completa de MySQL. Con que tengas las nociones básicas es más que suficiente. Entonces aquí yo voy a crear un nuevo proyecto y en este caso yo voy a escoger aquí Web API. Entonces vamos a colocar este, que es ASP.NET Core Web API. Vamos a colocarle un nombre, en este caso vamos a ponerle Webinar MySQL. Y voy a colocar acá una carpeta que yo justamente acabo de crear para este proyecto, que ahora está vacío. Entonces aquí va a ir. Vamos a darle Next. Y acá vamos a escoger como framework a Net 8, que actualmente está en su versión 8.03, que es Long Term Support. Entonces no vamos a manejar ningún tipo de autenticación, no nos va a dar el tiempo tampoco. Vamos a habilitarle OpenAPI Support. Vamos a habilitar los controllers para que conozcamos todas las ventajas que tiene el lenguaje. Entonces vamos a crear. Esperamos que el asistente cree el proyecto. Muy bien. Bien, algo que siempre pasa con bases de datos que no son de Microsoft, en este caso MySQL. MySQL pertenece a Oracle. Entonces, Oracle es una compañía tan grande como Microsoft, en la cual pues obviamente se dedican a todo lo que es seguridad informática, base de datos, etcétera. Entonces, en este caso estoy creando la plantilla principal, la que viene con Net 8, y como me voy a conectar a MySQL, entonces también tengo que tener en cuenta que a veces el proveedor oficial de MySQL, que en este caso es Oracle, no siempre actualiza el proveedor de datos a la par como salen las versiones de .NET. Para ello existe la comunidad de desarrolladores. Entonces, uno de ellos es un paquete Nugget que se llama Pomelo. Entonces, ese es el que vamos a utilizar porque es mucho mejor que utilizar el paquete oficial. Entonces, si vamos aquí a administrar de paquetes Nuggets, nos vamos acá a Browse. Vamos a instalar, el primero vamos a instalar Entity Framework Core. Entonces, acá tenemos ya 1 billón de descargas de Entity Framework Core. Vamos a instalar vamos a instalar también el Relational y el Design.
Estos tres paquetes son importantes para poder hacer el code first, ¿vale? Entonces, acá, si yo selecciono estos, que es la versión 803, que es la última, vamos a ver que salió el 12 de marzo, o sea, no hace mucho. Entonces, vamos a instalarlo. Acepto acá la licencia. Vamos a instalar el Relational, como ya comenté. Y vamos a instalar el Design. Hasta acá, estos paquetes son agnósticos de la base de datos. Quiere decir que no conocen qué base de datos es. Entonces, mucha gente confunde y cree que Entity Framework Core solo funciona con SQL Server. Para nada. Funciona con SQL Server, Azure SQL Database, SQLite, Azure Cosmos DB, MySQL, aquí está Postgres SQL y otras bases de datos, dependiendo del proveedor de datos que se tenga integrado, ¿no? En este caso, la mayoría siempre termina instalando el SQL Server, pero no es nuestro caso. Ahora vamos a instalar entonces MySQL. Entonces, acá en el buscador voy a colocar MySQL. Y acá voy a escoger Pomelo Entity Framework Core MySQL. Es más, ustedes pueden apreciar que este sale como segunda opción, incluso mucho más que el proveedor de datos oficial, ¿no? Incluso acá vamos a ver que esto es hecho por personas de la comunidad y sin embargo acá este es el proveedor oficial de Oracle. Entonces este podría ser mejor, pero como ya mencioné, esto no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, este paquete está ya deprecado. Tenemos este de aquí, que tiene 5.18 millones de descargas. Este es bastante bueno siempre y cuando utilices Database First. Pero si quieres hacer Code First y algunas cosillas que tiene TT Framework Core, que siempre va implementando en cada versión que va sacando, entonces la mejor opción es la de Pomelo. Entonces vamos a usar esta de aquí, que ha sido publicada el 16 de marzo. Tiene más de 60 millones de descargas, entonces vamos a instalar ese paquete. Muy bien. Entonces ahora que ya lo acabo de instalar, vamos a ver si tengo acá algunas actualizaciones. Que bueno, del Swashbuckle, que tenemos la versión 6.5 ahora. Esto ya va a ser removido en la versión de Net 9, que sale en noviembre de este año. Recordemos que la versión 9 no es una versión LTS, sino es una versión STS, que es Standard Term Support. Pero la idea de que Microsoft quiera sacar a Swashbuckle es que el nombre es un poco confuso, ya que la idea es que nosotros cuando vayamos a crear nuestra API REST, ¿ya? Vamos a utilizar Swagger. Swagger es para poder autodocumentar nuestras APIs REST. Entonces acá justamente puse el ejemplo, que haga un controller, que básicamente saca un array de datos y a través de Swagger nosotros podemos ver la documentación del API REST. Entonces, entonces Swagger tiene un nombre distinto a Swashbuckle, que es el nombre del paquete, lo que acabemos. Entonces esto ya va a ser removido en una próxima versión del .NET. Eso ya se anunció hace poco en el blog de Microsoft y bueno, es así como lo vamos a conocer. Bien, entonces ahora que ya instalé el paquete Nugget, vamos a crear unas carpetas. Vamos a trabajar, vamos a crear nuestro modelo. Entonces vamos a crear una carpeta, vamos a poner acá model. Y vamos a crear otra más, vamos a ponerle edad. Entonces en model voy a crear lo clásico, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, la clase de person. Vamos a crear entonces una entidad, vamos a ponerle un ID, vamos a colocarle un nombre. Vamos a hacer algo simple por ahora, ya que el tiempo lo tenemos bastante medido. Bien, entonces una entidad con dos propiedades básicas. Un ID que al ser autonumérico, perdón, al ser numérico, esto va a ser un identity, ¿no? Quiere decir que es un autoincremental. Y este que es un string, entonces vamos a hacer lo que va a tener un ancho específico. Vamos a poner acá string length. Vamos a decirle aquí 200. Ok, entonces ya tengo acá mi modelo. Vamos a hacer una tabla muy, muy simple. Ahora vamos a crear nuestro DB context. Entonces vamos a ponerle acá webinar DB context. ¿Ya? Y acá vamos a colocarle la herencia con el DB context. Ahora, a partir de Net 8 que estamos usando, C Sharp 12.0, existe un concepto que se llama eh, Principal Constructors. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, normalmente, ¿cómo se hacía antes una herencia con el DB context? Por ejemplo, yo puedo crear acá mi constructor y este constructor debe tener el parámetro del DB context options del mismo, la misma clase, ¿no? En este caso, webinar DB context. Y acá vamos a ponerle options. Y acá tenemos que colocarle que hereda del constructor base
del DB-context, en el cual también tiene un constructor que recibe este parámetro. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque el constructor oficial que viene con el DB-context está marcado como, esto vamos a mostrar, como protected. ¿Qué significa esto? Que yo desde fuera, yo no puedo inicializar una instancia de esta clase si eso está marcado como protected. Por ello acá yo creo un constructor que diga público y ahí recién se hereda de aquí, ¿no? Para que se lo pase. Ahora, en C# 12 existe ese concepto que ya mencioné de los principal constructors. Quiere decir que una clase puede tener muchos constructores, pero siempre va a haber uno que sea el principal. Entonces, para indicar que este sea el principal, yo puedo pasar esta sintaxis que vemos acá, ¿ya? O sea, de este parámetro, lo puedo colocar aquí, ¿ok? Y acá yo voy a colocar que se pone el parámetro option. Entonces, esto ya no va. ¿Por qué? Porque yo no voy a colocar código ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, esto de acá se llama el principal constructor. Ahora, como vamos a añadir tablas, en este caso vamos a añadir la tabla person, vamos a hacerlo de la manera más simple. En la más simple, pues la que ustedes podrán ver en internet es, ¿no? Que la mayoría hace esto. Debe set, ponen person, por ejemplo acá le dicen persons, y acá le voy a colocar el default, y listo, ya tienes la tabla. En mi caso particular, a mí no me gusta usar esta forma porque cuando ya tienes una aplicación que sea relativamente grande y tienes muchas tablas, vas a terminar editando ese archivo tantas veces que vas a añadir tablas y tablas y tablas y tablas y tablas por acá. Esa parte es lo que no me gusta. Entonces, por ello yo les voy a enseñar algo más elegante. Vamos a hacer un override aquí en el model creating. Y aquí yo voy a crear, voy a decirle model builder. Vamos a poner apply configuration from assembly. ¿Qué significa esto? Vamos a colocar acá que utilice las clases configuration que ahorita vamos a crear para que haga el mapeo de todas las tablas que vaya a necesitar nuestra aplicación. Entonces, esto va a escanear el ensamblado en el cual estoy trabajando actualmente. Esto de acá es un ensamblado, porque esto al final es una DLL. Entonces, este ensamblado acá le estoy diciendo con este parámetro assembly get executing assembly que el ensamblado actual le devuelve una instancia de la clase assembly. Y esta instancia de assembly va a ir aquí como parámetro en el apply configuration from assembly. Entonces, como dice acá la documentación de este método, dice que se aplica toda la configuración de los entity type configuration de cualquier entidad que estén definidas en este ensamblado. En este caso, yo voy a crear acá otra carpeta más y voy a ponerle configurations. Entonces, aquí yo voy a crear mi clase person configuration. Y acá, entonces, esto de acá tiene que heredar de, bueno, va a implementar en la interfaz y entity type configuration. Pues aquí iría la clase person, la que creé en la carpeta model, y implemento el único miembro que tiene que es el configure. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por ejemplo, yo puedo decirle aquí, eh, vamos a ponerle builder, vamos a ponerle to table, para que no pluralice el nombre, yo quiero que la tabla se llame person, no persons. Entonces acá le puedo colocar así, name of de la clase person. Entonces, de esta manera la tabla se va a llamar tal cual es. Esto se llama el Fluent API. Fluent API, ¿no? Que me permite configurar todo el esquema de base de datos a través de la configuración de cada tabla. Entonces, además, voy a decirle, para no empezar de cero, vamos a crear algunos registros. Entonces voy a poner acá hash data, esto se llama el data seeding. Vamos a hacer una lista de persons y voy a crear acá algunos registros. Por ejemplo, para el ID 1, por ejemplo, en name, por ejemplo, le puedo añadir así. Voy a poner mi nombre, eh, otro nombre, por acá no sé, por aquí. Sí, eh, vamos a poner varios registros. Muy bien. Y acá le vamos a dar un ID. Este le va a ser la data inicial para iniciar. Muy bien, 8 registros. Ahora, entonces, esta clase yo no necesito crearle una instancia, para nada. Siempre basta con que herede de esta interfaz. Entonces, ahora, aquí, cuando llegue en el model creating, entonces va a tomar todas las configuraciones que se encuentren dentro de esta carpeta. Entonces, la ventaja de esto es que si yo tuviera que crear más entidades, simplemente creo otra clase aquí
creo obviamente el nuevo model y listo, acá ya no lo toco más. Muy bien, entonces hasta acá ya definí. Ahora, acá yo no estoy especificando en ningún momento la cadena de conexión. La cadena de conexión yo la voy a colocar en el archivo de configuración. Vamos a añadirla aquí, voy a ponerle connection strings. Entonces vamos a ponerle acá webinar DB. Y acá vamos a poner server, localhost. Vamos a poner user, va a ser el root, el password. En este caso le puse, por acá lo tengo pegado. Este. Y vamos a ponerle aquí la base de datos. Vamos a ponerle webinar MySQL. Ok, entonces esta es mi cadena de conexión. Entonces aquí en el archivo program vamos a configurar nuestro DB context. Voy a poner acá builder.services at DB context. Vamos a poner acá que se llama webinar DB context y vamos a configurar las opciones. Entonces dentro de las opciones, primero voy a capturar el connection string, lo voy a sacar del archivo de configuración. Builder.configuration.getConnectionString y la cadena de conexión se llama webinardb. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es con el parámetro options voy a poner use MySQL. Ahí está. Entonces, ¿qué me pide acá como primer parámetro? El connection string. Y el segundo parámetro dice la versión que tengo que colocar. Entonces, server version, acá tengo una clase en la cual le paso también la variable del connection string. Listo. Entonces, este método proviene del Pomelo que es el proveedor de datos de Entity Framework Core para MySQL. Entonces, siempre tiene dos parámetros. El primero que es la cadena de conexión y luego la versión en la cual estamos trabajando. Como no la quiero hardcodear, simplemente le digo autodetect. Y listo. Con eso ya está. Ahora entonces ya puedo, ahora que ya tengo esto y ya configuré entonces en la inyección de dependencias el DB context, entonces ya puedo proceder a crear una migración, que ese es el code first. Entonces la base de datos no existe. Dice webinar MySQL. Entonces si nos vamos al debider, entonces acá voy a ver que yo ya me conecté a mi servidor, que es el localhost. ¿No? Acá tengo otra base de datos, pero no figura esta base de datos que dice WebinarDB, ¿no? Si yo hago un refresh por acá, no la voy a encontrar. Ah, por si están pensando de dónde se descarga, bueno, el de Beaver simplemente lo buscas en Google o en Bing, como quieras. Yo utilizo Beaver. Ahí está. Ahí está. Esta es una base de datos open source, entonces ustedes la pueden descargar. Tiene un montón de proveedores de datos, incluso también trabaja con SQL Server. No es bastante bueno. También tiene su versión Pro, obviamente por si desean. Tiene incluso su asistente de inteligencia artificial, ya está de moda eso. Pero para lo básico, pues sirve bastante bien. Y sobre todo que también puedes tener tus diagramas de base de datos. Eso es lo chévere. Es bastante buena esta herramienta. Constantemente se actualiza, siempre recibe actualizaciones. Por ejemplo, acá, bueno, no sé si se puede agrandar esto. Creo que no. Pero bueno, ¿no? Entonces ahí tienen el. Me voy a pasar el enlace acá por el chat. Entonces, como la base de datos no existe, entonces yo voy a proceder a crearla a través de el .NET CLI de Entity Framework Core. Entonces, nos vamos por acá. Tengo acá la terminal y me voy a ubicar donde se encuentra el proyecto. Entonces voy a entrar a esta carpeta, en el MySQL, y acá está la solución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acceder a la carpeta donde está el proyecto. Ahí está. Estoy a la raíz del proyecto y voy a escribir .NET EF. Si en caso ustedes no tienen instalada esta herramienta, el Entity Framework Core Command Line Tools, la pueden utilizar, bueno, la pueden instalar a través de este comando. Vamos a poner .NET Tool install, ahí está, .NET-EF-global. Entonces yo le pongo Enter. Lo que va a hacer es, en este caso lo va a reinstalar, ¿no? Va a reinstalar en la versión 8.03, que es la versión más reciente. Entonces yo puedo ahora poner .NET EF, voy a poner Migrations ahí está, primera migración, así le voy a nombrar. Entonces acá vamos a ver que la carpeta Migrations no existe, entonces voy a ponerle Enter. Cuando utilizamos Pomelo,
lo primero que va a hacer es comprobar que la cadena de conexión, o sea, que el usuario y el password, sí funcione. A diferencia de SQL Server, cuando tú utilizas el Entity Framework Code Codes First, con SQL Server no importa si la base de datos no accede, puedes crear las migraciones. En el caso de Pomelo, sí necesitas que la base de datos esté correcta, por lo tanto, esta cadena de conexión y este password tienen que estar bien, de lo contrario no va a conectar. Entonces ahora vamos a ver que tengo la carpeta Migrations y acá vamos a ver la migración. Entonces vamos a ver que esta clase que se ha autocreado automáticamente. Entonces acá vamos a ver eh, algunas sintaxis que tiene que ver con MySQL, como el char set. Acá vamos a ver la clase, que es, perdón, la tabla, que es person, ya no es persons, porque no se pluraliza. Y acá vamos a ver que tenemos una anotación que dice MySQL Value Generation Strategy. ¿Qué significa esto? Que al detectar que este se llama ID y es del tipo entero, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está configurando un identity column, una columna de identidad autonumerable. Y acá vamos a tener entonces las columnas, que en este caso es un varchar de 200, ¿no? Por acá le crea el primary key, por lo mismo que se llama ID, ¿no? Y nuevamente también le pone la anotación. Y como yo puse una clase configuration donde yo le especificaba que va a tener un data seeding, o sea, una data inicial, entonces esto mismo lo va a poner acá como insert data. Va a ser un insert de 8 registros en la tabla person. Entonces, ahora vamos a ver qué se crea en la migración. Vamos por acá y voy a poner .NET F Database Update. Le puedo colocar, si yo deseo, con guión guión, voy a poner verbo. Quiero ver todo lo que ocurre por debajo. Entonces voy a poner Enter. Y acá voy a poder visualizar todo lo que pasa por debajo. Entonces vamos a evaluarlo un poco. No todo, obviamente. Entonces acá está la compilación. Siempre lo que hace es compilar el proyecto. Va a utilizar este assembly, Webinar MySQL, que es lo que les comentaba hace un rato. Por acá vamos a ver que encuentra las clases del DB Context. Acá visualiza el Design Time DB Context Factory, porque eso viene de ese ensamblado de Entity Framework Core Design. ¿Ok? Y por acá, entonces ahí está, ¿no? Design Time Services. Y entonces, ¿qué identificó? Que la base de datos no existe. Entonces va a hacer un Create Database. Webinar MySQL. Luego, por acá, ejecuta la primera tabla que es el Migration History. Esta es la que va a contener todas las migraciones dentro de la base de datos. Y si se fijan, esta sintaxis es la que utiliza MySQL, ¿no? Este apóstrofe es el que se utiliza como separador de cadenas dentro de MySQL. No necesariamente cadenas, ¿no? A veces se identifican columnas. En el caso de SQL Server, por ejemplo, no se usa. Y vamos a ver que toda la sintaxis le pertenece a MySQL. ¿Por qué? Porque el proveedor de datos, en este caso Pomelo, se encarga de todo eso. Luego va a revisar, va a ejecutar, va a hacer un select en la tabla de las migraciones para comprobar que dentro de las migraciones exista la tabla que está dentro de esta migración. Esta migración solo contiene una tabla, la tabla person. Entonces hace el select y va a comprobar que efectivamente no ha sido aplicada esa migración y entonces ahí dice apply migration. Entonces hace un alter a la base de datos, crea la tabla y acá hace el insert into de estos valores directamente en la base de datos. Y como vemos acá, este insert into que se está haciendo aquí, con un solo insert into está ingresando 8 registros. Ahí está, ¿no? En lugar de hacer 8 inserts con un solo insert into, entonces con esta sintaxis se ha creado los 8 registros. Y ahí está. Y una vez que termine de insertar esto, inserta en la tabla de migraciones diciéndole, ok, ya está. ¿Esto qué significa? Que si yo vuelvo a ejecutar este comando, entonces al volver a realizar el query a la tabla del Migration History, va a comprobar que ya no hay migraciones por aplicar porque ya ha sido aplicada. Y ahí está, ¿no? No migrations were applied. La database is already updated. Ya está, la base de datos está actualizada. Entonces, esto es code first. Entonces, ahora yo voy a ir al de Beaver y voy a hacer un refresh aquí. Y aquí está la base de datos, Webinar MySQL. Entonces, yo voy a hacer un set as default y acá yo voy a abrir entonces el editor. Vamos a ver aquí. Vamos a poner acá un nuevo script. Y yo puedo hacer un select directamente a la tabla person. Ahí está. Y ahí están los registros. Entonces, esto quiere decir que Codeforce acaba de crear la base de datos y también acaba de crear la tabla que acá vemos, tabla person, que tiene estas columnas. Y tenemos la otra tabla, Migration History, que también la puedo seleccionar desde aquí, ¿no? Eso tiene autocompletado.
Y acá vamos a ver entonces la primera migración y acá está la versión de Entity Framework Core que estamos usando, que es la 803. Bien, entonces como ya tengo la data, entonces ya puedo proceder a crear un endpoint dentro de mi aplicación. Vamos a borrar la que viene por default acá en la plantilla. O la puedo dejar ahí. Vamos a crear una nueva. Vamos a ir por aquí y vamos a ponerle app.mapget, por ejemplo. Vamos a poner API persons y vamos a hacer un query a la base de datos. Vamos a ponerle que sea síncrono y voy a utilizar acá WebinarDB Context. Entonces vamos a crear nuestra expresión lambda y aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle una variable que me devuelva context set y acá voy a poner person, que es la tabla. Vamos a ver, como esto es un select, entonces vamos a poner el last no tracking y vamos a poner list async. Listo. Entonces esto se guarda en la variable response. Y aquí vamos a especificar, eh, vamos a colocarlo, vamos a poner un return, vamos a poner results, ok, y voy a poner acá response. Muy bien. Y acá es cierto. Listo, entonces ya tengo un endpoint que diga persons y lo que va a hacer es un select hacia la base de datos. Entonces, esta sintaxis es la que tiene Entity Framework Core, por lo tanto, yo tampoco no necesito saber toda la sintaxis de MySQL, cómo se hace un select. Entonces, yo voy a ejecutar acá el API. Entonces, me abre el navegador y como tenemos el paquete de Swashbuckle, entonces nos abre el usuario. Entonces, esta es la que viene por default en la plantilla y este es el que tengo yo, API Persons. Entonces, yo voy a poner try out, vamos a ponerle execute. Y ahí está. Tenemos entonces la data que viene desde la base de datos. Excelente. Y acá vamos a poder visualizar el query que se ha realizado hacia la base de datos. Acá lo vamos a ver. Con la sintaxis propia de MySQL. Entonces, este mismo query yo lo puedo copiar aquí. Y acá entonces vamos a ver entonces la misma data. Entonces, si yo deseo, también puedo obviamente insertar datos. Entonces, podemos crear un endpoint que se encargue de insertar datos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner app.mapPost. También le vamos a poner API persons. Vamos a decirle también que esto sea síncrono y vamos a poner que tenemos webinar DB context. Vamos a poner context. Voy a colocar acá un record. ¿Ya? Vamos a poner acá en los models. Voy a crear, o mejor dicho, en otra carpeta. Vamos a poner DTO. Voy a crear un record para person. Vamos a poner person DTO. Entonces aquí vamos a poner el nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa un récord? Es una clase inmutable. Quiere decir que una vez que yo reciba el valor ya no lo puedo cambiar. Y para crear entonces una persona dentro de esta tabla no necesito saber el ID. Basta con que tenga el nombre. Entonces, aquí yo voy a poner como segundo parámetro, vamos a poner acá person DTO. Entonces acá vamos a poner la request. Entonces importamos el namespace, ¿listo? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Entonces voy a insertar ese registro. Entonces yo voy a crear el registro, vamos a ponerle new person y vamos a igualar la propiedad name con lo que viene en el request. Y luego acá le voy a decir await context.set de la clase person y acá le voy a decir add async y acá vamos a añadir esta entidad. Y luego le voy a decir al context que grabe los cambios. Save change async. Y luego retornamos una respuesta. Results.ok. O sea, todo salió bien. Buenísimo, ¿no? Entonces, con esto vamos a tener entonces el registro de personas. Y una vez que lo registre, entonces lo voy a poder visualizar. Entonces, vamos a volver a ejecutar el API REST. Vamos por acá. Entonces, acá ya tenemos el post y vamos acá a tryout. Entonces, como les decía, solamente necesito el nombre. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle Pablo. Por ejemplo. Voy a ponerle execute
Y vamos a ver que dice, esta es una respuesta, un OK, ¿no? 200. Vamos por aquí, qué es lo que pasó acá detrás. Y acá vamos a ver que se hace el insert into en la clase person, ¿no? Y además me devuelve el ID con esta función, last insert ID. Yo puedo conocer entonces el ID que se le asignó al registro, que en estos momentos yo no lo estoy devolviendo, ahorita lo vamos a modificar. Y entonces aquí vamos a poner execute y efectivamente ahí está, el ID 9 es Pablo. Vamos a hacer el cambio para que me devuelva el ID. Entonces acá lo detengo y vamos a hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora no solamente voy a devolver un OK vacío, sino que voy a devolver un tipo anónimo en el cual le digo con un mensaje que diga se registró correctamente y vamos a poner el ID del registro va a ser igual a entity.id. Entonces vamos a volver a correr el API REST. Vamos a acá al navegador. Entonces vamos a probar otra vez y ahora le vamos a poner, por ejemplo, Pedro. Entonces se va a ejecutar el API REST y ahí está, ¿no? Se registró correctamente y el ID que tengo devuelto ahora es el 10. Y obviamente ese ID es el que se registró en la base de datos. Ahí está. Entonces se registró correctamente. Entonces, Entity Framework Core no solamente nos permite hacer pues un CRUD básico, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo quiero hacer migración? Y acá es donde viene lo que yo mencionaba acerca de Pomelo. Las migraciones es un poco complicado de manejarlas con el proveedor oficial. En cambio, con el Pomelo lo haces tal cual como se hace con SQL Server. Entonces, supongamos que yo voy a añadir una tabla nueva. Entonces, yo voy a ir acá a Model, voy a crear una tabla nueva, por ejemplo, que se llame Category. Y acá también le voy a poner, por ejemplo, un ID. Entonces vamos a hacer un entero, que sea un ID, y también vamos a ponerle description. Vamos a poner aquí. También vamos a ponerle que esto no admite nulos y vamos a ponerle que esto sea un string length de 100, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi categoría. Vamos a hacer categorías de personas. Y no solamente eso, sino que voy a hacer que la clase person tenga la relación con categoría. Entonces yo puedo colocar acá la relación con categoría y vamos a hacer que esto admita nulo. ¿Ya? Y vamos a darle en la relación también. Entonces, category ID. Entonces, cuando yo hago esto, ¿ya? Que admite nulos, ¿por qué lo hago? Porque ya tengo data en la tabla person. Entonces, añadirle una restricción no se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que esta relación ahora sea opcional. ¿Para qué? Para que mi data inicial que yo hice en mi data seeding no afecte a esta información acá. Entonces, como ya mencioné, para que se pueda agregar la tabla, yo necesito agregar una clase configuration. Entonces acá yo voy a colocar category configuration. Le digo que implemente la interfaz y entity type configuration de la clase category. Implemento la interfaz y acá le voy a decir builder. No le voy a poner el toTable, simplemente voy a poner has data. Y vamos a inicializarle también con alguna data. Por ejemplo, vamos a ponerle dos registros. Entonces el ID 1 va a ser el description, vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, principales. Y vamos a hacer otro que diga secundarios. Es importante que estos IDs sean diferentes. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a proceder a crear la migración. Entonces nos vamos a la terminal, vamos a poner .NET EF, migrations, add, y vamos a poner acá segunda migración. Entonces lo que va a hacer acá es compilar, va a detectar los cambios. Y acá incluso me advierte que como estoy cambiando la tabla persons, entonces me dice que el scaffold, la operación del scaffold puede resultar en pérdida de datos. Bueno, no es que se vaya a perder, lo que pasa es que estoy modificando una tabla que ya tiene datos. Entonces vamos a ver acá en la segunda migración que se va a crear la columna category ID en la tabla persons del tipo entero y que acepta nulos. Entonces acá vamos a ver la tabla category, igual, ¿no? De la mismo que pasó con persons, que es un identity column. Tenemos el ancho, que en este caso es un varchar de 100. Va a hacer el insert de estas tablas y luego tiene que hacer un update de
los registros anteriores porque acá les va a poner un null en esos registros. Bien, ahora que ya está, yo puedo proceder ahora a crear un nuevo endpoint y en lugar de poner un get de las categorías, tranquilamente puedo hacer esto. Voy a hacer un map put, por ejemplo, para actualizar las personas. Ya. Vamos a poner, vamos a hacer que acá se reciba como parámetro un entero. Vamos a poner ID, que sea de tipo entero. Vamos a poner acá, vamos a poner el webinar DB context. Vamos a poner, perdón, doble context. Vamos a ponerle acá un entero que sea el ID. Y vamos a poner también igual person de TO. Y acá le decimos request. Entonces creo mi expresión lambda. Y acá vamos a hacer el update del registro. Entonces, ¿qué es lo que primero que voy a hacer? Voy a seleccionar el registro que viene de la base de datos. Entonces acá le digo context.set de la tabla person. Vamos a ponerle person default async. Vamos a crear la expresión lambda y acá le digo que agarre el ID que estamos pasando acá. Entonces, si ese registro no es nulo, entonces yo voy a proceder con la actualización. Registro.name va a ser igual al request.name también. Y voy a ponerle, que me estoy olvidando, que dentro del el record vamos a colocarle el segundo parámetro, ¿no? Entonces en este caso vamos a ponerle que acepte nulos también. Y voy a poner acá category ID. Voy a hacer mayúsculas. Ahí está. Y ahora, entonces acá también voy a colocar esto. Registro.category ID va a ser igual a request.category ID. Eso significa que tengo que cambiar también el de acá. Es igual a request category. Muy bien. Acá sí es un putico. Muy bien. Y si todo sale bien, entonces acá vamos a decirle await. Vamos a ponerle context. Save change case. Acá no necesito poner un update, nada de eso. ¿Por qué? Porque al poner el first of default async, este automáticamente está utilizando el change tracker. Quiere decir que acá va a mantener un cambio de ese registro. Y si esto no es nulo, entonces al cambiarle los valores, si estos son diferentes, el save change va a detectar si hay cambios o no. Y si hay cambios, entonces hace el update. Y si no, pues obviamente no lo hace. Entonces acá le vamos a poner que cuando todo sale bien, vamos a poner un resultado que diga un OK y también vamos a utilizar un tipo anónimo que diga en el mensaje se registró correctamente. O mejor vamos a poner se actualizó para que sea diferente. Se actualizó correctamente, así nada más. Y en el caso de que el registro no se encuentre, entonces vamos a retornar un results y vamos a poner not found. ¿Y qué vamos a devolver? El ID que lo encontró. ¿Ok? Ya está. Vamos a probarlo entonces. Vamos antes de hacer eso, tenemos que aplicar el cambio. .NET EF, Database Update. Vamos a ponerle con el verbose. Listo, ya creó, entonces ya modificó la tabla. Por acá tenemos el update, ¿correcto? Y si nos vamos al de Beaver, entonces vamos a encontrar acá, vamos a hacer un refresh de las tablas y acá tengo la tabla category con su columna, la tabla persons ahora con la nueva columna de category ID y también vamos a tener el migration history que si le hacemos un select, vamos a poner en view table, vamos acá donde dice data y acá vamos a ver el segundo registro. Entonces si yo hago un select acá, ¿no? Acá está con las columnas completas, ¿no? Pero si yo hubiera hecho el asterisco, entonces si le pongo esto, entonces ahí está, la columna está vacía. Muy bien, entonces vamos a probar. Vamos ahora aquí y ejecutamos. Entonces nos vamos al navegador, entonces ya tenemos el tercer endpoint y vamos a actualizar, por ejemplo, el último que registramos que era el 10, que era Pedro. Entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, Pedrito y vamos a darle una categoría, vamos a darle el 1. Entonces vamos a ponerle execute. Va a ubicar el registro y dice se actualizó correctamente. Entonces vamos a visualizar acá
que son dos queries. El primero que hace el select, ¿ya? De la tabla person, ubicando el registro con el ID. Acá incluso le dice limit 1, porque solo está seleccionando un único registro a pesar de que la búsqueda se hace por el ID. Y el segundo query es haciendo el update. Entonces ahí está el update de person, donde se setea el nombre de la categoría y también cambia el nombre. ¿Por qué? Porque de Pedro le pasé a Pedrito y entonces ya tiene este valor. Y si nos vamos aquí donde dice persons y vamos a hacer la lista, entonces vamos a encontrar ahora, ya, que tenemos acá a Pedrito, pero acá no veo la categoría. Eso después lo vamos a cambiar. Sin embargo, acá tengo el ID de la categoría. Genial, hasta ahí sale perfecto. Entonces, si yo hago el query hacia la base de datos, a la tabla, entonces acá ya tenemos el registro. Lo chévere de esta herramienta es que yo puedo hacerle clic acá y me muestra cuál es el valor, ¿no? Eso es una de las cosas interesantes que tiene Devil. Ahora, vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué pasaría si ahora yo voy a actualizar solamente un campo? Por ejemplo, ahora le digo que va a ser la categoría 2, pero ya no voy a cambiarle el nombre. Se le digo execute, se vuelve a ejecutar y vamos a ver acá el query que ahora el update solo contiene el set de category ID, ya no del name, como ocurrió por acá. Bueno, ahí se me pasó, creo. Acá está, ¿no? Donde se cambiaba el name. Ahora solamente es el category ID. ¿Por qué? Porque TT Framework Core es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que el cambio no involucra cambiar el nombre, solamente la categoría. Entonces arma el query únicamente de la columna que cambió. Esto es bastante útil. Bien, y ya para cerrar, entonces vamos a hacer que se muestre acá la categoría en lugar del category ID. Entonces vamos por acá, vamos a detener esto. Yo voy a hacer un query completo por acá, sin where. Vamos a ponerle update person. Vamos a hacer que todos tengan la categoría 1. Y vamos a ponerle que solamente cuando category ID es null. Entonces ya se hace el registro. Entonces vamos a entrar por acá ahora. Y entonces todos son 1 excepto Pedrito que es el 2. Y ahora acá en mi código lo que voy a hacer es que en lugar de hacer este select así simple, vamos a hacer una proyección, ¿no? Entonces vamos a hacer un select, vamos a crear un nuevo tipo y acá le vamos a decir, vamos a ponerle el ID, perdón, acá tengo que poner expresión lambda y voy a poner, necesito el ID de la persona, aunque esto se puede resumir así, el nombre y vamos a poner una vez category y vamos a colocar el nombre, así description, pero que acá diga category. Si esto es nulo, entonces ponemos string en. Mm, Vamos a poner así. Ya. Ok. Entonces vamos a ver ahora cómo nos devuelve esta información. Vamos a entrar acá. Vamos a ubicar el persons otra vez y vamos a hacer el query. Y acá vamos a ver, ahí está, ¿no? ID, entonces Eric, principales, ahí está. Y solamente son 3 columnas las que no necesito. Y ahí está, Pedrito es secundarios. Buenísimo, ¿no? Y acá vamos a ver el query, entonces, en la que justamente hace o el select hacia la tabla. Y como la relación no es obligatoria, porque permitía nulo, entonces acá vamos a ver el left join de person con category, donde el P, que es person, en category ID es igual a C de category con el ID. Entonces, automáticamente también reconoce la relación Entity Framework Core de acuerdo al modelo de datos. Entonces, acá dentro del Beaver también entonces podemos crear el diagrama. Por ejemplo, digo View Diagram y ahí está las dos tablas. ¿Qué les ha parecido? Preguntas, dudas, consultas, reclamos, sugerencias. Pueden activar su micrófono. ¿Está bien?
Bueno, creo que no hay preguntas. Bien, bueno, entonces, es así entonces cómo funciona Entity Framework Core con otra base de datos que no sea SQL Server, ¿no? Que acá ya salimos del timbre. Entonces, este tipo de situaciones las vamos a aprender dentro del curso. Les recomiendo que traten de investigar todo lo que puedan porque también yo les voy a entregar material para que ustedes puedan estudiar. Bien, entonces espero entonces que esto esté claro. A ver si de repente alguien quiere participar, si no, señorita Angie, le paso el- el micro. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Sí, ya. Creo que hay una consulta en el Zoom. No, ya la respondí. Ah, ya está bien. Bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Chicos, justamente a continuación, por el chat de Zoom, acabo de compartir lo que es un pequeño link de una pequeña encuesta. Les agradecería mucho, por favor, si nos pudieran ayudar a completarla. También, chicos, animarlos a participar del programa de especialización NEC 8 Web Developer que va a iniciar justamente este jueves 25 de abril en los horarios de martes y jueves de 7:30 a 10 de la noche. Tiene una duración de 102 horas académicas en una modalidad online. Justamente lo va a dirigir el ingeniero Eric Velasco. También acabo de compartir lo que es el temario. En el temario pueden revisar la metodología del curso, los temas que se van a trabajar en cada sesión, los requisitos y justamente pueden revisarlo más a detalle. Les acabo también de compartir el temario justamente por el chat de Zoom. Asimismo, también como les vuelvo a comentar, el curso está dirigido por el ingeniero Eric Velasco, un instructor de reconocida experiencia académica y empresarial. Así que chicos, no se lo pierdan. Acabo de compartirles nuevamente el temario, el link, para que puedan revisarlo también más a detalle. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao.